Relecturas de Kant desde un análisis reconstructivo de las condiciones de sentido y validez del lenguaje y de las condiciones universales de posibilidad del entendimiento intersubjetivo. En el debate actual acerca de la vigencia de la filosofía trascendental en el contexto del giro lingüístico, pragmático y hermenéutico iniciado por Heidegger y por Wittgenstein, es destacable la línea de investigación llevada a cabo por K.O. Appel 1998. Este filósofo sostiene que ya no es posible una vuelta a Kant que deje de lado el a priori de la temporalidad, del Lebenswelt y de los juegos de lenguaje, pero muestra a su vez que en este punto de partida del giro pragmático y hermenéutico es posible reencontrar, mediante el análisis reconstructivo, condiciones trascendentales del lenguaje y de la comprensión intersubjetiva que permiten trascender la facticidad, y que la pretensión de absolutizar la contingencia como irrebasable, tal como se desprende de las posiciones de los mencionados filósofos es lógica y pragmáticamente autocontradictoria. La irrebasabilidad del a priori de la contingencia y la historicidad conduce a la autodisolución o a la superación de la filosofía. Estas consecuencias, insinuadas ya en Wittgenstein y en Heidegger, han sido desplegadas y radicalizadas por sus seguidores en las décadas finales del siglo pasado. Así, el relativismo sincrónico de los juegos de lenguaje de Wittgenstein se corresponde con el relativismo diacrónico de las epocales Weltlichtungen en Heidegger. Según Appel, aunque Wittgenstein se propone la autosuperación del juego de lenguaje de la filosofía, die Aufbund der philosophischen Sprechspiel. Appel, 1988, 489, disipando sus malentendidos, no ha podido prescribirnos ninguna píldora para curar esta enfermedad, dado que su tratamiento, el único tratamiento posible, se tiene que valer de los mismos medios lingüísticos que la generan, y de este modo se le hace imposible plantearse la pregunta por las condiciones de posibilidad de su propio juego de lenguaje, y por eso en vano buscaríamos en su filosofía la autoaplicación estrictamente reflexiva de sus análisis críticos del sentido y de los juegos de lenguaje. Su valoración de Heidegger es en cambio diferente, considerando que este filósofo, para quien la constitución del sentido articulada en el lenguaje es la condición de posibilidad de todo, enunciado verdadero o falso, se ha aproximado con esto más explícitamente a la filosofía trascendental. La fenomenología de ser y tiempo acerca del Dasein, ser ahí, como arrojado en un mundo ya siempre constituido, llevaba sin embargo en la dirección de una de trascendentalización del planteamiento heredado de Kant, en la dirección de un a priori de la facticidad, que pone de relieve más bien la contingencia y la particularidad, y concluye finalmente en una radical historización de la respuesta a la pregunta por la constitución del sentido, aquello por detrás de lo cual no se puede retroceder, un intergebar. No es para Heidegger la propia reflexión trascendental y el discurso, sino la constitución de sentido inherente a nuestro respectivo ser en el mundo, y esta facticidad es ahora el dato, o el presupuesto, detrás del cual no pueden retroceder la reflexión y el discurso. La estrategia de la argumentación appeliana, muy frecuente en sus escritos, consiste en rescatar el significado fundamental del pensamiento de Heidegger, para ponerlo en confrontación con algunas de sus derivaciones que lo contradicen y que obligan a revisar, complementar o restringir las formulaciones anteriores. Por eso reafirma, en sentido heideggeriano, que una conciencia pura, Reines Bewusstsein, en el sentido de la kantiana conciencia trascendental del objeto, no podría hacer cobrar al mundo en general significatividad alguna, kein Bedeutsamkeit abgewinnen, es de, CIR, no podría constituir ningún Lebenswelt como un mundo de relaciones significativas. Als Welt von Bedeutsamkeit susmenengen, porque la exsangue, conciencia del objeto está privada de los compromisos vitales con el mundo circundante y con el contexto social. Weil dem blutlosen Gegenstandsbewusstsein die Lebensbezug Dilsi, zur Umwelt und Mitwelt fehlen. Appel, 1998, 513 a 14. El planteamiento de la filosofía trascendental clásica es, por lo tanto, inadecuado para resolver el problema de la constitución trascendental del sentido, y no puede explicar la respectiva precomprensión del mundo con la que comienza todo conocimiento. En el libro de Heidegger sobre Kant y el problema de la metafísica encuentra nuestro autor claramente da la difícil cuestión de las relaciones de una filosofía trascendental de la razón pura con una filosofía
trascendental que presupone la temporalidad e historicidad del Dasein humano como condición óntica de posibilidad de la comprensión del ser, als untische Bedingung der Möglichkeit des Sehensverständnisses. Apple, 1998, 523-30. El cuestionamiento de Apple, que sigue inmediatamente a esta reapropiación sustantiva de Heidegger, se centra en la pretendida autonomización de la función del lenguaje en cuanto a la apertura del mundo, y en la inconsistencia de la inscripción de las propias condiciones trascendentales de validez y de justificación racional intersubjetiva como un acontecimiento más de la historia del ser, con una significación, por lo tanto, meramente epocal y contingente. Esta posición de Heidegger, que conlleva el oscurecimiento de la diferencia entre constitución del sentido y justificación de validez, hace imposible la comprensión del significado no relativo al contexto, sino incondicionado, o gramaticalmente absoluto, que tienen los términos bueno y correcto en sentido moral, por ejemplo, y tampoco permite el enunciado de principios de justicia universalmente válidos e independientes del derecho positivo. Contra esta concepción que, frente al denunciado olvido del ser, entraña ahora un olvido de Logos. Logosverklighetsneit intenta mostrar a Apple la posibilidad y la necesidad de una reflexión más radical, a partir de la misma Seinsgeschichte, que permita explicitar y discutir las condiciones formales universales de toda constitución de sentido, intersubjetivamente válido, las cuales hacen posible también el acontecimiento y la comprensión de esta misma historia, Seinsgeschichte, como tal, y abren, más allá de Heidegger, la posibilidad del juicio moral crítico sobre el sentido de lo que acontece. Históricamente, si se niega la posibilidad de una reflexión trascendental, o pragmático-trascendental, ya no se podría hablar tampoco en general sobre el acontecer del sentido, y mucho menos sobre el sentido de este acontecer, de lo cual sin embargo no se priva Heidegger de hablar de manera inconsecuente, y la filosofía, agregaríamos, habría abandonado entonces la responsabilidad del juicio moral y de la crítica en general, de lo cual sí se ha abstenido Heidegger de manera sorprendente, aunque consecuente con su filosofía. 8. El déficit fundamental de esta Seinsfilosofía orientada de manera meramente temporal parece conectarse con el hecho de que Heidegger, ya desde Sein und Zeit, al analizar la preestructura de la comprensión del ser en el mundo, no ha llevado a cabo al mismo tiempo ningún examen reflexivo trascendental y no ha rendido cuenta de la inevitable pretensión de validez universal de su propio análisis filosófico de las estructuras del ser en el mundo y de las presuposiciones de sus propios enunciados. Apple, 1998, 566. Los argumentos de Apple contra Heidegger, y el avance que él propone más allá de Heidegger y de la hermenéutica post-heideggeriana, son básicamente los mismos que ha planteado en sus críticas a Wittgenstein, a la filosofía analítica del lenguaje y a la epistemología. De lo que se trata en estas discusiones es demostrar cómo es posible transformar la filosofía trascendental en el contexto del giro pragmático y hermenéutico, pero si el discurso crítico de la filosofía quiere mantener una voz propia entre otros discursos frente a los problemas del mundo contemporáneo, y aportar un punto de vista diferente especialmente en el terreno de la ética y de la política, no puede abandonar el punto de vista de Kant.